¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Nos vamos a Reino Unido. Allí comenzamos porque Boris Johnson, bajo una insoportable presión tras perder el apoyo de su partido conservador británico a raíz de incesantes escándalos, ha dimitido este jueves como líder de la formación conservadora, pero seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su nuevo sucesor. Los detalles. Boris Johnson pierde el apoyo de su partido conservador tras varios escándalos. Dimite este jueves. Hablamos de uno de los políticos que llevaron a Reino Unido al Brexit. Nos vamos ahora a la guerra de Ucrania. Mientras Vladimir Putin anuncia que lo más serio aún está por llegar, Kiev denunció que Rusia atacó nuevamente la isla de las Serpientes, punto estratégico para el Mar Negro y para desbloquear el trigo en los puertos. Y nos vamos rápidamente a México con una denuncia del gobierno contra el expresidente Enrique Peña Nieto. La Fiscalía investigará a Peña Nieto por recibir supuestas transferencias irregulares en una cuenta en España. Más en unos minutos. El primer ministro británico Boris Johnson ha cedido finalmente a la presión de su partido y anunció su dimisión este jueves. Decenas de ministros y altos cargos del gobierno habían ya renunciado durante los días anteriores motivados por estos escándalos. Johnson permanecerá como primer ministro hasta que se decida quién va a ser su nuevo sucesor o sucesora. Retrasó cuanto pudo este momento, pero al final fue inevitable. Good afternoon, everybody. It is clearly now the will. Está claro que la voluntad del Partido Conservador en el Parlamento es que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. Y he acordado con Sir Graham Brady, el jefe de nuestra bancada, que el proceso de elección de ese nuevo líder debe comenzar ahora. Sin pronunciar la palabra dimisión, Johnson dijo que se quedaría hasta tener un sustituto. También lamentó que sus colegas conservadores se empeñen en cambiar de líder en medio de los desafíos económicos. Pero como hemos visto en Westminster, el instinto de manada es poderoso. Cuando la manada se mueve, se mueve. Y amigos, en política nadie es indispensable. Observado por su esposa y su equipo, Johnson recordó su aplastante victoria electoral en 2019, su culminación del Brexit y el paso por la pandemia de coronavirus. Sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas y tal vez bastantes que también se sientan decepcionadas, y quiero que sepan que estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Pero así son las cosas. Muchas gracias a todos. El discurso de Johnson cierra un capítulo, pero abre la puerta a la incertidumbre. La oposición y algunos en su propio partido exigen que deje su cargo de inmediato. Tiene que irse del todo, sin el disparate de aferrarse al cargo durante unos meses. Ha sembrado mentiras, fraude y caos en el país y estamos estancados con un gobierno que no funciona en medio de una crisis económica. Sin embargo, Johnson ha hecho su carrera colgándose del poder y zafándose de los problemas. Su descuido al inicio de la pandemia lo llevó a ser hospitalizado con COVID-19, pero sobrevivió al virus y también a la indignación por las fiestas celebradas en su oficina durante el confinamiento. A los abucheos del público en el jubileo de la reina el pasado junio le siguió una moción de censura en el Parlamento que ganó, aunque lo dejó tocado. La gota que colmó el vaso fueron las revelaciones sobre un escándalo sexual dentro de su partido que provocó la dimisión de importantes ministros. Johnson se mantuvo desafiante. El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles es seguir adelante, y eso es lo que voy a hacer. Solo por poco tiempo, tras renunciar a la jefatura del Partido Conservador, el reloj marca ya el fin de la etapa de Johnson como primer ministro. Y nos vamos rápidamente a Londres a ver cómo está la situación allí con nuestro colega. Muchos se preguntan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchos se preguntan cuál ha sido la razón de su renuncia, las fiestas, el Brexit, esta discusión ética que ha habido en Reino Unido durante los últimos meses. ¿Cuál es la respuesta? Sí, fue un catálogo de errores que están en su raíz
en la misma personalidad del primer ministro. La gota que colmó el vaso de la paciencia de su mismo partido fue haber nombrado en un cargo del gobierno a un diputado sobre el que pesaban acusaciones de conducta sexual inapropiada y decir luego que no le tenían advertido sobre el problema, aunque sí tenían la información al respecto. También puede mencionarse el escándalo del Partygate, las fiestas y reuniones en Downing Street, la sede del gobierno, durante la epidemia de COVID, cuando el mismo Johnson había prohibido este tipo de encuentros. Por ello tuvo que pagar una multa, es decir, por violar sus propias reglas. En resumen, la credibilidad del primer ministro estaba en entredicho por estos escándalos que hicieron que Johnson fuera percibido como, por el público y gran parte de su partido como carente de integridad y valores. Otra consideración fue que no tenía la suficiente competencia para enfrentar la crisis del alto costo de la vida y por cometer el error de aumentar los impuestos en abril en medio de una creciente inflación. Fernán González, ¿y ahora cuál va a ser la hoja de ruta para Reino Unido en los próximos meses? Bueno, en primer lugar, hay que esperar. Esta hoja de ruta se va a informar sobre qué el Reino Unido, cómo se va a escoger el nuevo líder del Partido Conservador. Hay que señalar que por ahora Europa está fuera del debate actual. Hay que esperar para ver el tono que le da a esta relación el nuevo líder del Partido Conservador, que como sabemos será electo en las próximas semanas. No se cree que un nuevo premier haría mayores cambios en las relaciones con la Unión Europea. Por ahora, Boris Johnson se queda como primer ministro interino y ya dijo que no habrá grandes cambios o que no habrá cambios en su plan de gobierno. Por ahora, el debate está enfocado en si es más conveniente que Johnson se marche ya de Downing Street. El argumento es que Johnson se quedará al frente del gobierno por unos 3 meses más, en que no puede confiarse en alguien que causó tantos escándalos en el ejercicio del cargo que el primer ministro podía seguir poniendo en entredicho la credibilidad de todo el gobierno. Fernán González, muchísimas gracias por este análisis. Lo escuchábamos desde Londres. Muy bien, cambiamos de tema, nos vamos a otras regiones. Las fuerzas rusas prosiguieron este jueves su ofensiva para conquistar el este de Ucrania con ataques aéreos sobre varias localidades de la cuenca del Donbass, aunque el presidente ruso Vladimir Putin avisó que aún no empezó en serio la campaña militar. Una de las disputas también es esta isla en el Mar Negro, símbolo de la resistencia ucraniana y punto estratégico para sacar los cereales de los puertos del Mar Negro. El azul y el amarillo de Ucrania ondean de nuevo sobre la isla de las serpientes. Esta pequeña franja de tierra se hizo tristemente célebre al inicio de la guerra, cuando soldados ucranianos rechazaron un ultimátum de un buque de guerra ruso. La supuesta reconquista de la isla llega una semana después de que Rusia se retirara, lo que Moscú calificó de gesto de buena voluntad. Pero esta buena voluntad duró poco. A las 5 de la mañana, militares ucranianos desembarcaron en la isla y se fotografiaron con la bandera. Las fuerzas aéreas rusas lanzaron inmediatamente un ataque de alta precisión en el cual murieron algunos soldados ucranianos. La isla de las serpientes se encuentra alejada del grueso de los combates, centrados más al este, en el Donbass. Aquí la ofensiva terrestre de Rusia se ha ralentizado. Sus fuerzas se están reagrupando tras tomar Lysychansk antes del esperado asalto a la región de Donetsk. Pero no tendrán fácil abrirse camino, ya que las tropas ucranianas refuerzan sus posiciones defensivas con armas occidentales. Por fin se advierte que la artillería occidental, las armas que recibimos de nuestros socios, han empezado a funcionar con gran eficacia. Esa precisión es exactamente lo que necesitamos. Nuestros defensores están infligiendo golpes considerables a los arsenales del ocupante y otros lugares importantes para su logística, reduciendo significativamente el potencial ofensivo del ejército ruso. Sus bajas aumentarán cada semana, al igual que su dificultad de abastecerse. Pese a la breve pausa en el avance ruso, los misiles siguen bombardeando las ciudades clave de Sloviansk y Kramatorsk. Para los civiles que aún siguen allí, la línea del frente se está acercando peligrosamente.
Bueno, y la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países del G20 comenzó en Indonesia este jueves. En la agenda del encuentro está el ataque bélico de Rusia contra Ucrania, por supuesto, como trasfondo el fortalecimiento del multilateralismo y la seguridad alimentaria. La cita es controvertida porque el ministro ruso Sergei Lavrov está también presente y ya ha mantenido una reunión bilateral con su homólogo chino. Vean. El ministro ruso de Exteriores estuvo particularmente activo en el primer día del encuentro en Bali. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien recién aterrizó el jueves por la tarde, no se reunirá con Sergei Lavrov. Sin embargo, su homólogo turco Mevlut Cavusoglu y el chino Wang Yi no tienen inconvenientes en hacerlo. Estamos dispuestos a trabajar con nuestros amigos rusos en estas importantes reuniones para avanzar en la Agenda 2030 por el desarrollo sostenible y la cooperación global. Con el telón de fondo de la política estratégica de Estados Unidos y sus aliados para contener el desarrollo de nuestros países, nosotros seguiremos trabajando en ampliar el alcance de nuestra cooperación. Como señalaron nuestros jefes de Estado, las relaciones ruso-chinas tienen un enorme potencial. También la propia China elevó el tono tras las acusaciones de espionaje por parte de estadounidenses y británicos. Los hechos han demostrado plenamente que Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales. Indonesia, como anfitrión, tiene la ingrata tarea de acoger una reunión de ministros de Exteriores especialmente controversial. Y el gran final está por llegar porque este encuentro es un aperitivo de la verdadera cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en el mismo lugar. Muy bien, y pasamos a la economía con Rosa Casals y todo el bloque. Y vamos con datos de Estados Unidos que nos dan una pista sobre la situación actual de la economía en el país. Las solicitudes de prestaciones por desempleo han alcanzado su mayor nivel desde mediados de enero. Según datos del Departamento de Trabajo, la semana pasada se registraron 235.000 pedidos. Esos son 4.000 más que la semana anterior. Una cifra algo superior a las previsiones de los expertos que ya contaban con un aumento de los subsidios debido a la desaceleración del crecimiento económico. El mercado laboral vive un momento de tensión en el país, con niveles históricamente altos tanto de ofertas de empleo como de renuncias a puestos de trabajo. Pues parece que la demanda de mano de obra se está desacelerando, ya que el agresivo endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed aviva los temores de una recesión. Un asunto que analizamos con nuestro corresponsal allá en Nueva York, Jesús García. Muchos saludos, Jesús. ¿Qué nuevas señales aumentan el miedo a una recesión en Estados Unidos? Bueno, hay varios indicadores, entre ellos incluido el amago de la Reserva Federal de incrementar las tasas de interés nuevamente en el segundo semestre de este año, y es una política agresiva que están siguiendo varios países, incluso de Europa, y que lo hemos visto también en Australia. Además de ello, esta semana hay dos señales que no pueden pasarse por alto. Una que has mencionado correctamente, que es este incremento de las solicitudes del seguro de desempleo, que aunque podría ser mínimo para algunos, son 4.000 adicionales a los que se había registrado en la semana previa. Sin embargo, es un indicador que no es nada alentador para el gobierno del presidente Joe Biden, que ha estado presumiendo el empleo como uno de sus mayores logros. También está el aumento de la tasa de hipoteca fija a 30 años, que ahora se fijó a 5.3%. El incremento también es mínimo, sin embargo, ha sido sostenido en las últimas semanas. Y, por ejemplo, Sam Carter, economista jefe de Freddie Mac, una financiera que trabaja directamente con inmobiliarias, indica que esta señal es evidentemente un temor de recesión en los Estados Unidos. Bueno, y Jesús, lo más importante, ¿qué planes tiene o está implementando ya la administración Biden para enfrentar estos temores de recesión? Aunque formalmente no hay una recesión y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que Estados Unidos no llegaría a eso, pues evidentemente la desaceleración económica ya se siente. La administración Biden está enfocada en acelerar las inversiones del plan de infraestructura aprobado el año pasado. Hoy, por ejemplo, anunció una inversión de $1,000 millones para mejorar 85 aeropuertos en todo el país. Hay proyectos muy grandes y proyectos muy pequeños, pero el objetivo central es básicamente reimpulsar el mercado laboral
obviamente la industria de la construcción, que es una de las más importantes, y mejorar la competitividad del país. Hoy también en Ohio el presidente Biden anuncia un plan de protección de pensiones para unos 3 millones de personas que están jubiladas, esto a través de los fondos del plan de rescate estadounidense que se aprobó el año pasado, debido a que unas 200 empresas se están quedando sin efectivo justamente para mantener estas jubilaciones. Ahora bien, también hay que poner mucha atención a lo que ocurre en Bali con la reunión previa al G20, donde el secretario Antony Blinken adelantó que se enfocará en aspectos económicos. Jesús, muchísimas gracias por todas estas informaciones adicionales. Gracias por el análisis. En numerosos países de América Latina, el dólar registra un ascenso imparable debido a que los inversores se refugian en el billete verde frente al temor de una recesión global. Esto también presiona a la baja a las bolsas de valores latinoamericanas, que registraron marcadas caídas en los últimos días. La depreciación del peso en algunos países tiene que ver con factores de incertidumbre local. En Chile, por ejemplo, se debe al plebiscito sobre una nueva constitución que tendrá lugar el 4 de septiembre. En Colombia reaccionan así los mercados al triunfo de Gustavo Petro el pasado 21 de junio. Mientras que en Argentina, las restricciones impuestas para la compra-venta de dólares en el mercado oficial han disparado la cotización de la divisa estadounidense. En México, el peso alcanzó su peor nivel desde marzo, arrastrado por la incertidumbre ante una recesión en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha prorrogado una exención a sus sanciones contra Venezuela para que el país pueda seguir exportando gas licuado del petróleo. Según el Departamento del Tesoro, la exención autoriza la exportación o reexportación por parte de la empresa estatal Petróleos de Venezuela o cualquiera de sus filiales. En principio, la medida iba a expirar este viernes, pero con la prórroga estará en vigor hasta julio de 2023. Washington intenta de esta forma ampliar las fuentes de suministro de combustibles fósiles afectadas por la guerra en Ucrania. Son cifras alarmantes. Unos 71 millones de personas de todo el mundo han caído en situación de pobreza como consecuencia del alza de los precios de los alimentos básicos y de la energía debido a la guerra en Ucrania. Así lo confirma un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta plantación en Benín, Josiane Jodonu escoge un racimo de plátanos para freír. En su molino los convertirá en harina de plátano, una alternativa local a la harina de trigo. Desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania, su pequeño comercio ha duplicado su producción. Antes de la guerra en Ucrania, yo producía al menos 80 kilos al mes. Pero ahora, y con el aumento de precios del trigo y la dificultad de encontrarlo en el mercado, produzco 150 kilos al mes. La guerra agravó problemas ya existentes a causa de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático en años recientes. El este de África y muchos otros países pobres enfrentan ahora su peor crisis de seguridad alimentaria desde que la FAO lanzara su iniciativa Hambre Cero en 2015. Debido al COVID y los confinamientos, advertimos efectos que se extendieron a través del mercado laboral y los salarios. Fue un proceso lento y acumulativo con un impacto final fuerte. Las estimaciones oficiales hablan de 125 millones de personas que pueden caer en la pobreza de aquí a 18 meses. Y lo inmediato es que 3 meses de inflación ya han catapultado a la miseria a 71 millones. Hoy en día, más de 828 millones de personas sufren desnutrición. Son 150 millones más que en 2021 y demuestra cómo la inflación y la falta de suministros regulares pueden ahondar las diferencias sociales. Ahora ya afectan a millones de pobres en todo el mundo. Más noticias, Pía. Nos vamos a México porque la Fiscalía allí ha abierto una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por recibir presuntamente transferencias irregulares de 26 millones de pesos, 1,2 millones de euros a una cuenta bancaria en España. Esta investigación se produce el mismo día en el que el diario español El País ha revelado que Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano, posee en el centro de Madrid una vivienda valorada en unos 5 millones de dólares. El caso es que Collado fue arrestado en México hace 2 años
detenidos en 2019 por delincuencia organizada y lavado de dinero. El abogado manejó unos fondos que en Andorra, según las investigaciones, podría ser, entre otros, de Peña Nieto. Y para aclarar todo esto, queremos ir rápidamente a hablar con nuestra colega Andrea Sosa en Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Estas acusaciones tienen alguna repercusión política en estos momentos en México? De las denuncias contra Enrique Peña Nieto, una es la estrictamente legal y otra es política en el contexto de las elecciones para gobernador del Estado de México que va a haber el año próximo. En lo que respecta a la parte legal, es la primera vez que se conoce que hay una investigación contra Peña Nieto a 3 años y medio de haber dejado el poder y a pesar de los múltiples señalamientos de corrupción que se han hecho en su gobierno. Desde el punto de vista político, Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, es una figura muy importante todavía en el PRI del Estado de México y el partido Morena del presidente López Obrador ya dijo que va con toda su fuerza para ganar las elecciones para gobernador el año próximo. Entonces, en clave política, se interpreta que un golpe a Peña Nieto, más allá de que se comprueben estas acusaciones o no, son también una acción con impacto político en las elecciones del año próximo. El expresidente ha respondido a estas acusaciones. ¿Qué dijo? Bueno, él dijo que va a defender la legalidad de su patrimonio y dijo que confiaba en las autoridades competentes. Lo hizo a través de Twitter, él vive en España desde que dejó el poder y eso es lo que ha dicho hasta ahora. Por el momento lo que hay es una investigación iniciada por la Fiscalía, pero todavía no hay una judicialización del caso, es decir, no hay una acusación formal contra Peña Nieto, sino que la Fiscalía está investigando si hay o no elementos para acusarlo. Andrea, muchísimas gracias por este análisis. Gracias. Muy bien, nos vamos ahora a otras regiones, a la Amazonía brasileña. En Manaos, la principal urbe amazónica, se están recogiendo a diario alrededor de 30 toneladas de basura que flotan en los cursos de agua alrededor de la ciudad. Allí llegan arrastradas por ríos crecidos a causa de las lluvias, pero no todo se debe a las inundaciones. La causa real de todo este problema en la región de la Amazonía, según expertos, es el crecimiento incontrolado de la población, en especial en torno a los ríos y la falta de acceso al sistema de aguas residuales. Vean. Así se ven los ríos y canales de Manaos. Enormes cantidades de basura flotan en las aguas de la principal urbe de la Amazonía brasileña. La brigada municipal recoge unas 30 toneladas cada día, pero aún está muy lejos de controlar la situación. Los desechos se estancan cerca de las casas y ponen en riesgo la salud de los residentes. Están sacando la basura y limpiando, pero solo lo que se puede alrededor de las casas. Pero detrás, por ahí ves la cantidad de basura que se acumula. Se trata de un problema cíclico que coincide con la temporada de lluvias. Hay ríos que se desbordan y arrastran consigo los desechos. Con la crecida del río Negro, la basura llega a enredarse en las ramas de los árboles. Aunque esto ocurre cada año, las autoridades indican que el problema se está agravando. La falta de infraestructuras y de concienciación empeoran la situación. Tenemos acciones preventivas como los equipos de sensibilización que trabajan en los barrios para concienciar, porque necesitamos la ayuda de la población en este momento y que no tire su basura en el lugar equivocado. Pero la solución no pasa solo por un cambio en las costumbres de los ciudadanos. Expertos coinciden en que el crecimiento urbano descontrolado en Manaos es la causa subyacente. Más de la mitad de las viviendas de esta urbe son ocupaciones irregulares. Muchos habitantes se instalan en las orillas de los ríos y terminan usándolos como vertederos. También la gente que vive en los márgenes de aquí tira la basura directamente a los arroyos. Poca gente la desecha en contenedores, creo que apenas un 20%. El resto tira todo al arroyo. Es gente que no ayuda a preservar la naturaleza. En Manaos, ubicada en el corazón del llamado pulmón del planeta, solo 19% de la población está conectada a un sistema de alcantarillado.
Según InfoAmazonía, 9 de cada 10 residentes no tienen acceso al sistema de aguas residuales, por lo que el problema está lejos de resolverse. Seguimos en las Américas. El gobierno de Haití rindió homenaje al presidente Jovenel Moïse, asesinado hace ahora un año a manos de un comando que asaltó su residencia privada en la capital, en Puerto Príncipe. El primer ministro Ariel Henry encabezó la ceremonia en el Museo del Panteón Nacional, donde se levantó un mausoleo en memoria del mandatario. En el acto participaron la viuda de Moïse y sus hijos. Partidarios del presidente asesinado han convocado para este día una manifestación para pedir justicia por su muerte. A un año del magnicidio, las investigaciones están empantanadas. La madrugada del 7 de julio, hace un año, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse, por un comando de 28 supuestos mercenarios, la mayoría colombianos. Lo único que ha confirmado la Fiscalía es que el comando no encontró resistencia del cuerpo de seguridad del mandatario. El entorno de Moïse asegura que los responsables siguen sueltos. Espero que mi esposo encuentre justicia. Todo país que pueda ayudar, que por favor ayude, porque las personas que hicieron eso todavía andan sueltas y no sé si su nombre alguna vez saldrá a la luz. Más de 40 personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en el magnicidio. Otros permanecen prófugos. Según las investigaciones, las órdenes para cometer el crimen fueron orquestadas desde Florida por ciudadanos haitianos. 5 jueces han estado a cargo del caso sin lograr avances. Los primeros elementos de información que tenemos a nuestra disposición nos permiten entender que se trata de un grupo de personas que hablan inglés y español, llevaban armas y mataron al presidente. El país más pobre del continente americano se ha hundido aún más en el caos desde el asesinato. La violencia e inseguridad en el país caribeño se han recrudecido aún más, junto con los graves problemas socioeconómicos y políticos. Bueno, nos vamos ahora a los deportes. En Wimbledon, las esperanzas de Rafael Nadal de ganar los 4 títulos de Grand Slam en el mismo año se han esfumado. El tenista español se ha retirado por una lesión abdominal. El ganador de 22 torneos de Grand Slam debía enfrentarse a Nick Kyrgios en semifinales. El australiano pasa ahora directamente a la final del domingo, donde se enfrentará al actual defensor del título, a Novak Djokovic, o al británico Cameron Norrie. Bueno, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información actualizada y mundial aquí en Deutsche Welle. Gracias.